Agradecemos que usted sintonice Hechos AM en este 5 de julio de 2021. Como se lo veníamos anunciando esta mañana con nosotros aquí en el estudio de Noticiero Hechos, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Pongamos algunos hechos en contexto y luego comenzamos con esta entrevista. La Fiscalía General de la República junto con la Policía Nacional Civil realizaron una extinción de dominio en la sede del partido Arena y además una solicitud de embargo para recuperar el dinero desviado con el caso Taiwán. El Ministerio Público Fiscal informó que el juzgado de extinción de dominio dio el aval para efectuar un embargo en contra del partido Alianza Republicana Nacionalista por el presunto desvío de fondos donados por Taiwán tras las afectaciones causadas por los terremotos de 2001. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a través de Twitter, informó que la deuda política por $2,9 millones correspondiente a Arena sería inmovilizada a petición del fiscal general. Uno de los temas relevantes que se ubicó en la opinión pública durante la semana anterior fue la publicación de la lista Engel, y fue durante la conferencia de prensa que se brindaba en la sede del Partido Tricolor que el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que lo único que diría por el momento sobre este tema sería que él respeta el derecho interno de los Estados Unidos y que así también espera que se respete el derecho interno de los salvadoreños. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Efectivamente, así vamos a comenzar la semana, este espacio de entrevistas de Hechos AM, conversando con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Fiscal, buenos días, un gusto recibirlo, bienvenido. Buenos días, Manuel, un saludo para la audiencia. Fiscal, comencemos hablando de lo que pasó ahí en el Partido Arena, específicamente en la sede, con el allanamiento que hizo la Fiscalía. ¿Cuál es la base para ingresar, digamos, a esta sede partidaria, fiscal? Bueno, lo que sucede, todo esto tiene su base en lo que anuncié el día 23 de junio. En el sentido de que iba a realizar todas las acciones legales pertinentes precisamente para tratar de recuperar los $10 millones que el Partido Arena utiliza para la campaña política del año 2003 y 2004 y que según nuestras investigaciones estos eran fondos que habían sido donados a la República de El Salvador precisamente para paliar las consecuencias de desastres naturales, el terremoto y el huracán Mitch. Fiscal, la encargada o la directora de Asuntos Jurídicos del Consejo Ejecutivo de Arena, Stephanie de González, ha dicho que no han tenido, dice, a la vista la resolución de si el juez ha decretado embargo en bienes propios del partido, y decían ellos que lo que ha sucedido con el tema del allanamiento se hizo, dice, pues no hubo mayor información para ellos a nivel jurídico. ¿Qué decirle en este caso a la encargada de Asuntos Jurídicos de este partido que está pues pronunciándose respecto a las acciones que han llevado ustedes adelante como Fiscalía? Sí, lo que sucedió es esto, de que en realidad la ley de extinción de dominio nos faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar como diligencia previa a un proceso tanto el embargo, el secuestro o la anotación preventiva de los bienes. Entonces eso fue lo que se realizó digamos, desde primeras horas del día jueves. Entonces, posteriormente es que llegamos ya con la solicitud correspondiente ante el juez y el juez pues ordena un registro y en su caso, pues allanamiento de la sede del Instituto Político. Entonces, la ley de extinción de dominio es digamos, una mezcla entre algunas medidas cautelares de orden penal para su ejecución y también de las medidas cautelares reguladas en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil, perdón. Entonces, en este caso simplemente hemos ejecutado lo que la ley nos permite y eso es el motivo por el cual ingresamos de esa forma al interior de la sede nacional de Arena. En el caso Taiwán siempre se habló de $10 millones, que era lo que había donado pues el gobierno de esa isla a El Salvador para enfrentar, en este caso, la emergencia de los terremotos del año 2001. Por lo menos eso fue lo que se dijo en su momento con este donativo. En el caso, digamos, de Arena, se hablaba de que se había incautado $3.9 millones, que era hasta ahora lo que se había evaluado en lo que se les ha logrado, digamos, decomisar a este partido político. Pero ¿qué pasa con el resto del dinero? Porque esa es una de las interrogantes que todos los salvadoreños seguramente estarán haciendo, porque dice 3.9 millones contra 10 millones, pues como que quedan pues 6.1 millones todavía en el aire, ¿no? Sí.
Bueno, hay que considerar de que todos estos eventos suceden entre los meses de octubre del 2003 y abril del 2004. Creo que nuestra intención es empezar a tratar de recuperar todos estos bienes que de alguna manera sirvieron para financiar esta campaña política, la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. Hasta este momento esto es lo que hemos logrado identificar que se encontraba dentro del patrimonio de Arena, los 2.9 millones de la deuda política y otros bienes que suman aproximadamente 1 millón más. Claro, nosotros vamos a continuar investigando y vamos a tener que ampliar nuestra investigación, a tratar de descubrir si existen otros bienes de valor equivalente a los 10 millones que fueron en ese momento utilizados para la campaña política. Fiscal, ¿qué dice usted respecto a las evaluaciones que hacen algunos, digamos, abogados, algunos gente que se dedica a analizar temas de lo que pasa en El Salvador, en torno a que lo que está pasando con el Partido Arena es, más que todo, decían, un show mediático que busca, digamos, generar la atención sobre el partido y no tanto, digamos, una situación a nivel jurídica. Pero en este caso usted es el que está llevando adelante el proceso y seguramente tiene una respuesta para toda esta gente que en determinado momento está hablando de lo que está pasando con el Partido Arena en este momento y el procedimiento que ustedes están desarrollando. Mire, creo que el show político, entre comillas, que ellos están mencionando, en realidad es una consecuencia de las acciones que realizó la dirigencia del partido en aquel entonces, porque fueron ellos los que sustrajeron esos 10 millones, fueron ellos los que los utilizaron deliberadamente para una campaña política, fueron ellos los que recibieron de alguna forma algún retorno en concepto de deuda política una vez pasadas esas elecciones. Entonces, creo que estamos simplemente siendo consecuentes con los actos que previamente había realizado las diferentes dirigencias y el Partido Arena. El ex magistrado René Hernández Valiente decía: seguimos descuartizando el Estado de Derecho, seguimos atentando en contra de los principios, valores y derechos de nuestra Constitución protege. Dio a entender que todo el proceso pues ha sido, en este caso decía, manipulado por el presidente de la República. Mire, en realidad no estamos descuartizando el Estado de Derecho, para citar al ex magistrado. Simplemente estamos tratando de recuperar fondos que en realidad tenían que haber ingresado a las arcas del Estado y posteriormente tenían que haber sido utilizados para diferentes proyectos. Además, es cierto, es un partido político, pero es un partido político que en un momento dado se lucró con fondos públicos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, daba a conocer también que se había congelado la deuda política de este partido. Explíquenos cómo digamos, se fundamenta esa petición para que se congelen estos fondos que se le tenían que entregar al partido producto de las elecciones del pasado 28 de febrero. Sí, en definitiva eran fondos que tenían que ingresar en el patrimonio del Partido Arena. Nosotros lo que le solicitamos fue una medida de secuestro al ministro de Hacienda. Él con su equipo estudió la petición y la avaló. Posteriormente, claro, esto lo hemos sometido ante el juez, o sea, porque pues de todos es conocido tanta digamos, la iliquidez que puede tener en un momento dado este instituto político, principalmente con algunos proveedores, algunos proveedores de sus diferentes campañas políticas, incluso han estado al borde de la quiebra, precisamente por la falta costumbre de honrar sus deudas. Fiscal, en este caso que está, digamos, persiguiéndose estos fondos de Taiwán, pero se ha mencionado de que tras el movimiento de los fondos hacia, digamos, hacia otros puntos que no eran las arcas del Estado, pues habían personas. En este caso se puede individualizar los procesos y seguir, digamos, a quienes en determinado momento eran la dirigencia del Partido Arena, del Consejo Ejecutivo Nacional, cuando esos fondos ingresaron a El Salvador provenientes de Taiwán. Bueno, lo que sucede es que para eso existe en este momento todavía un proceso de naturaleza penal en el cual se presentó un requerimiento, se declaró que la acción penal se encontraba prescrita, más sin embargo que quedaba pendiente pues ejercer la acción civil correspondiente en los tribunales.
Ese proceso todavía sigue en curso, y en ese proceso sí están señaladas determinadas personas naturales. Claro. A raíz de lo que ha pasado con Arena, se ha hablado de otras situaciones que ocurrieron en periodos presidenciales anteriores. En determinado momento la Fiscalía, digamos, ha planeado reabrir o continuar indagando con situaciones que sacudieron a El Salvador a nivel político y a nivel de situaciones de movimientos de dinero irregular que se ha dado. ¿Podrían ustedes reabrir algunos casos? Bueno, más bien no sería reabrir, sino que más bien ejercer las acciones correspondientes, porque en realidad me he topado con una serie de investigaciones que estaban en proceso, lo cual es natural dentro de la institución. Sí vamos a seguir emprendiendo una serie de acciones, por lo menos durante todo lo que resta de julio y el mes de agosto, en el sentido de tratar de ir recuperando poco a poco cada uno de los bienes que llegaron a diferentes personas que ocuparon las administraciones, no solo bajo esta bandera política, sino que también de otras. Ahora bien, fiscal, una pregunta que me parece a mí que es clave. En determinado momento, desde la Fiscalía General de la República, quienes han ejercido el cargo de Fiscal General de la República han dejado prescribir casos, han dejado, digamos, que esos casos permanezcan engavetados ahí, por lo menos para que ya no haya acciones penales, sino nada más las responsabilidades civiles en este caso. Bueno, este caso es uno de ellos. O sea, es decir, se inició la acción justo en el momento en el que existió digamos, hubo un cambio en cuanto al código procesal que estaba vigente. Entonces eso lógicamente afectó el normal desarrollo de este proceso. También han existido otras investigaciones, las cuales por algún motivo no se ha podido ejercer la acción penal. Entonces todos esos casos se encuentran dentro de la administración y forman parte de algunas de ellas del archivo de la Fiscalía. En ese caso, pues mucha gente, a raíz de lo que ha estado ocurriendo con Arena, a partir del allanamiento que hacen ustedes como Fiscalía General de la República, se ha mencionado que se debería, digamos, ejercer alguna acción para buscar cancelar este partido político. Ustedes desde la Fiscalía no pueden hacer nada respecto digamos, a la posición electoral del partido, o pedir al tribunal para que, digamos, investigue o comience un proceso a fin de ver esta posibilidad o de analizarla. Mire, todas las posibilidades son válidas. De hecho, eso creo que también lo mencioné el día 23 de junio, que iba a hablar con la fiscal electoral para ver qué tipo de acciones de otra naturaleza, ya en materia de derecho electoral, se podían ejercer en contra del Partido Arena. En aquel momento yo lo mencioné en el contexto de que se iba a tratar de recuperar todos estos dineros que estaban siendo... bueno, que fueron malversados y que fueron utilizados para una campaña política. Pero todas las posibilidades están abiertas. Fiscal, al hablar de la situación del Partido Arena, también eso nos lleva a analizar un poco el caso de la relación de políticos con pandillas. Sabemos que Ernesto Mason está detenido a raíz de una situación que tiene que ver, digamos, con la retención de cuotas, pero estaba abierto otro proceso en cuanto, digamos, a reuniones con pandilleros. En el caso, digamos, de Norman Quijano, también está vinculado a una situación relacionada con el tema pandillas. Y así otros dirigentes políticos, por ejemplo, Aristides Valencia, del FMLN, quien está supuestamente pues asilado en Venezuela con el tema pandillas. ¿Qué evaluación hace usted, fiscal, respecto a esta situación que se ha dado y que se ha mencionado mucho, pero que hasta ahora pues no se había ejercido una mayor acción en cuanto a proceder, digamos, a investigar directamente el tema de la relación pandillas-políticos? Bueno, todo eso, quizás como para hacer un contexto, en primer lugar, esa es una investigación que inicia por una orden judicial. Nosotros estábamos cumpliendo con lo que un juez especializado había determinado, de que se tenía que investigar a determinadas personas que ocupaban algún cargo de dirigencia en los partidos políticos. Entonces, eso originó una serie de acciones en los tribunales que dieron origen a procesos por fraude electoral y por agrupaciones ilícitas. Bajo ese contexto hay que siempre tener en cuenta de que una de las causales para cancelar institutos políticos es precisamente eso. Haber participado o haberse beneficiado en algún momento de fraude electoral.
En este caso, fiscal, hemos escuchado también declaraciones de persecución política, de que se está utilizando la fiscalía digamos, para algún tipo de venganza contra algunos partidos o para cobrar, digamos, situaciones que ocurrieron y que tuvieron que ver con el contexto político que vive El Salvador. ¿Qué dice usted en este caso como titular de la Fiscalía respecto a este tipo de declaraciones que de pronto pues aparecen en diferentes medios o se ponen o son parte de las, digamos, de las declaraciones que dan en determinado momento actores políticos en El Salvador? Sí, sí, mire, bueno, con respecto a la libertad de expresión, pues que tengan cada una de estas personas. Pero hay que recordar que este es un proceso que inicia en el año 2014. Ahora bien, se los expongo yo de la siguiente manera. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, este mismo tipo de acciones se hubieran ejercido, digamos, en el año 2010, cuando recién había existido un cambio de administración? Creo que el mismo argumento ante la opinión pública existiría de que se trata de una persecución política. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a escudarnos bajo los términos de persecución política cuando simplemente nosotros como fiscales hemos realizado una investigación bastante técnica en la que se ha establecido cuál fue la ruta del dinero, en la que se ha establecido que ese dinero tenía que ingresar a las arcas del Estado y que ese dinero tenía que ser utilizado específicamente para proyectos en beneficio de un sector de la población? Entonces, es decir, si yo estoy haciendo un reclamo, lo estoy haciendo sobre una base cierta, sobre algo válido, y no me estoy escudando o estoy utilizando esto como pretexto para poder iniciar acciones en contra de una persona jurídica. Aquí de lo que se trata simplemente es de que estamos iniciando un proceso en contra de, sí es cierto, un instituto político, digamos, un instituto político que en este momento es el principal partido de oposición. Más sin embargo, creo que tienen que hacer un examen de conciencia la actual dirigencia y de igual forma las dirigencias pasadas, en el sentido de que esta es una consecuencia de las acciones que realizaron mientras estaban al mando del Ejecutivo y tenían la mayoría en la Asamblea Legislativa. Hablando de la Asamblea Legislativa, fiscal, los diputados que integran la comisión que está investigando los fondos que administraciones pasadas entregaron a organizaciones no gubernamentales presentaron hace solo unos días una denuncia, una demanda contra Alejandro Solano, el jefe del área de asesoría técnica de la Asamblea, por brindar, decían ellos, falso testimonio respecto a la forma en que se entregaban estos fondos en la Asamblea Legislativa a estas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué procede en este caso, fiscal? O digamos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como Fiscalía ante este tipo de denuncias contra una persona que tuvo pues un cargo importante dentro del órgano legislativo? Bueno, hasta este momento no he querido pronunciarme sobre los avances que tenga esta comisión especial, precisamente porque en algún momento van a existir denuncias que van a ingresar a la Fiscalía. Esta, digamos, que es la primera de ellas. Como fiscales, lo que tenemos que hacer es recibir este aviso o esta denuncia, porque de hecho fue hace poco que la han presentado, y vamos a estudiarla, vamos a hacer un análisis para ver si los hechos que nos están dando aviso constituyen delito. Creo que un análisis objetivo de los eventos que sucedieron en el seno de la Comisión Especial es la que nos va a arrojar la ruta por la cual nosotros tenemos que seguir. Lógicamente, pues nosotros estamos conscientes que como institución tenemos que garantizar siempre el derecho de defensa. Y en ese sentido vamos a completar o realizar las investigaciones necesarias para fundamentar adecuadamente ese aviso y eventualmente, si es necesario, se presentan las acciones en los tribunales. En las declaraciones que daba, por ejemplo, Alexia Rivas, que es diputada por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, decía: él atendió el llamado, se refería a Alejandro Solano, quien fue jefe de técnicos en ese órgano de Estado, y decía: atendió el llamado que le hicimos, pero mintió en reiteradas ocasiones, no solo a la Comisión Especial, sino a El Salvador en general. Esto es parte de de las declaraciones que ella daba cuando pues, daba esta declaración a las afueras de una sede fiscal. Sí, es cierto. Entiendo yo que es un aviso por el delito de falso testimonio. Entonces vamos a examinar adecuadamente bajo qué contexto, puesto que yo sé, o sea, los señores diputados han externado
ante la opinión pública sus apreciaciones. Ahora, tengo que ver cuál es el fundamento de esa denuncia. Creo que es la forma responsable de actuar, y al final de cuentas es una garantía precisamente, no solo para, en este caso, el acusado, sino que también para toda la población. Muy bien, fiscal. Hay otro tema que ha acaparado mucho la atención a nivel mediático, y es el tema del denominado listado Engel. Usted decía, cuando le preguntaba en este caso a la gente de la prensa respecto a este listado, que respetaba el derecho interno de Estados Unidos, pero que también se debería de respetar el derecho interno de El Salvador. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos esta declaración, fiscal? Bueno, esta declaración es precisamente eso. Ellos han emitido un listado que más bien se hace de acuerdo a una determinada ley. Ellos hacen sus valoraciones, ellos hacen toman en cuenta diferentes elementos y formulan este listado. Ahora bien, este listado acarrea lógicamente una serie de consecuencias que están determinadas en esa ley, y que hasta donde yo tengo entendido, pues también está afectando a los que están mencionados en la lista. Ahora, existen canales de comunicación entre estados, y esos canales de comunicación tienen que respetarse, y hasta que no exista esa comunicación de una forma oficial, entonces nosotros no podemos valorar o hacer una apreciación sobre el contenido de ese listado, porque puede suceder de que lo que contempla el derecho interno norteamericano para estar dentro de esa ley en realidad no sea aplicable para nosotros los salvadoreños, o bien el contenido de ese listado se tiene que basar en algún tipo de elemento objetivo de prueba. Se tienen que garantizar todos los derechos constitucionales establecidos aquí en el país, y precisamente se tiene que oír a la persona que en determinado momento está siendo afectada por su inclusión en un listado. Eso siempre y cuando, repito, de ese listado surjan algún tipo de elemento probatorio que permita iniciar una investigación de parte de la Fiscalía General de la República. Y hay que ser serio en ese punto. O sea, es decir, ellos están mencionados en un listado de acuerdo a las apreciaciones y valoraciones que han hecho autoridades de otro país. Las consecuencias se van a ver reflejadas precisamente conforme al derecho interno de otro país. Entonces, si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir, mire, voy a iniciar en este momento una investigación en contra de estas personas, aun y cuando aparezcan en ese listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento. En este caso, fiscal, algunos diputados señalaban en la Asamblea Legislativa que le iban a pedir a usted, en este caso, que solicitara, digamos, información a Estados Unidos respecto en qué se basaba para incluir a estas personas en este listado que, como decíamos, ha generado pues mucha controversia, no solo en El Salvador, sino a nivel de todo el Triángulo Norte, porque igual ha pasado, digamos, en Guatemala, igual ha pasado en Honduras, donde se ha mencionado a gente que estaría pues vinculada o señalada desde el punto de vista de Estados Unidos en actos de corrupción. Ellos decían, le vamos a pedir al fiscal que solicite información a Estados Unidos. En determinado momento ustedes pueden hacer eso, pueden, digamos, proceder y pedir a las autoridades norteamericanas que le den los informes o que le den datos respecto, digamos, a en qué se basan para mencionar a estas personas en estos listados. Eso lo tiene que hacer Estados Unidos, eso no me compete a mí. Eso, en primer lugar, porque las relaciones internacionales, quien las dirige o quien las orienta es el órgano ejecutivo, en primer lugar, la comunicación que existe entre estados por medio de la canciller en este caso. En segundo lugar, porque, a ver, es cierto, ellos pueden haber realizado cualquier tipo de investigación o haber realizado cualquier tipo de valoraciones, mas sin embargo estas valoraciones ya surtieron efectos en Estados Unidos, ya incluso trajo, hasta donde yo sé, por lo que he leído, puede traer algún tipo de consecuencia. Mas, sin embargo, en este caso es Estados Unidos el que tiene que ofrecer, en este caso El Salvador, si va a poner a la vista los elementos probatorios que ha recabado. Entonces, estoy a la espera. Si ellos dicen, los vamos a ver y los vamos a examinar objetivamente.
Muy bien, esto nos lleva también a la declaración que daba el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga, quien expresó que sería de decisión de El Salvador, Honduras y Guatemala abrir proceso de investigación o no contra funcionarios incluidos en este listado denominado el listado Engel. Es que es la misma, es en la misma línea de lo que yo pienso y de lo que he expresado en este momento. O sea, es decir, esa es una lista que se formula en base a la legislación norteamericana. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestras propias instituciones y tenemos nuestras investigaciones. Entonces, de hecho, pues, lo que pueda aparecer en ese listado, en un momento dado, si acaso deciden ofrecerlo, pues va a tener que ser sujeto a las valoraciones necesarias, va a tener que ser examinada conforme a nuestra legislación. Entonces, y si nuestra legislación dice que lo que para Estados Unidos puede ser delito, pero para nosotros no lo es, entonces yo estoy obligado a cumplir la ley salvadoreña, por ejemplo. Fiscal, ¿cómo determina usted o cómo evalúa las relaciones, en este caso de la Fiscalía, con autoridades de Estados Unidos en este momento? Porque sabemos que ha existido siempre una colaboración, sabemos que existe una cooperación. De hecho, el Centro de Escuchas es producto de esta cooperación y otros proyectos que se han desarrollado en la Fiscalía. ¿Cómo evalúa usted en este momento esa colaboración con Estados Unidos? La colaboración creo que sigue dentro del curso normal, creo que de respeto entre ambas instituciones. Ahora, creo que sí, de agradecer algún tipo de colaboración que nos han aportado a los salvadoreños principalmente, y yo siempre voy a agradecer temas como la capacitación, como el compartir experiencias, como que en determinados momentos se ha entrenado a muchos de los fiscales que están actualmente trabajando. Más sin embargo, hay un tema de por medio, y que es el respeto a la soberanía del Estado salvadoreño. ¿En qué sentido? En el sentido en que, está bien, nosotros agradecemos todo este tipo de colaboración, mas sin embargo, nosotros somos, principalmente en la Fiscalía, la mayoría de los miembros son abogados, y son ellos los que ejercen las acciones, y son ellos los que hacen los análisis correspondientes en las investigaciones. Y las investigaciones dan sus resultados en la medida que éstas concluyen de una forma objetiva y recabando todos los elementos de pruebas necesarios. Ahora bien, recientemente estuvo aquí una delegación del gobierno de Estados Unidos encabezada por Victoria Nuland, quien es una subsecretaria para asuntos del hemisferio, y ellos hablaban de, digamos, una relación con El Salvador, y ponían también puntos que decían que El Salvador debería seguir para tener una mejor relación con Estados Unidos. En este caso, ellos pedían jueces independientes, entre otras cosas. Hablaban también decía, un fiscal general independiente y un ente que sea sucesor, en este caso, de las ICIES. ¿Qué dicen ustedes respecto, digamos, a estos puntos que han salido luego de esta reunión con esta, digamos, delegación de Estados Unidos que estuvo por aquí, por El Salvador? Mire, por lo menos durante mi administración yo no voy a aceptar entes, comisiones o lo que sea, que pretendan suplantar facultades constitucionales que están establecidas en la Constitución de la República a determinadas instituciones, para el caso la Fiscalía, para el caso el órgano judicial. Es decir, creo que tenemos un Consejo Nacional de la Judicatura, tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga precisamente de garantizar la independencia e imparcialidad de los miembros del órgano judicial. De igual forma, creo que tenemos una Fiscalía General de la República, es un ente muy técnico y que precisamente sirve de contrapeso a algunas acciones que puedan en determinado momento realizar los miembros de otras instituciones. Tenemos una Policía Nacional Civil que fue producto de acuerdos de paz que lograron los salvadoreños luego de una guerra hasta cierto punto innecesaria, pues, pero creo que El Salvador está dando los pasos adecuados en la ruta correcta. Ahora, nos cuestionan muchas veces que el combate a la corrupción, nos exigen el combate a la corrupción, y yo les digo, sí, durante mi administración se va a impulsar el combate a la corrupción. Solamente les pido que tengan paciencia, apenas tengo 2 meses de estar sentado en el cargo, y creo que con las acciones del mes que vienen durante este mes y los meses siguientes, los meses de
julio, agosto y septiembre, creo que va a quedar claro cuál es la ruta que lleva la Fiscalía en materia de combate a la corrupción. Porque precisamente es lo que yo les mencioné. A partir del 23 de junio anuncié que se iban a usar todas las acciones legales precisamente para retornar todos los bienes que por X o Y motivo llegaron a manos que no correspondían y que en realidad se trataban de fondos que tenían que ser utilizados para beneficio de los salvadoreños. Ahora, esto lógicamente implica en algún momento que los otros órganos de Estado van a tener que acompañar el esfuerzo que la Fiscalía pueda realizar, porque hay que recordar que la Fiscalía, si bien es cierto, es una entidad técnica en cuanto al desarrollo de sus investigaciones, pero necesita el acompañamiento de otras instituciones. Fiscal, ¿qué evaluación hace usted del sistema digamos, de administración de justicia de El Salvador? Porque en este caso sus antecesores, hubo algunos que específicamente decían no queremos enviar este proceso a este tribunal porque ahí está el juez tal. No queremos enviarlo a este otro porque también ahí está, digamos, un juez que está siendo cuestionado, que tiene un proceso abierto, una investigación en su contra. En este caso, digamos, sabemos que para que haya una pronta y cumplida justicia tiene que haber, digamos, un trabajo efectivo de la Fiscalía, pero también tiene que haber, en este caso, digamos, un sistema sólido que es el que manejan, en este caso, los jueces. Pero, ¿qué evaluación hace usted, fiscal, considerando de que a usted se le está exigiendo resultados? Pero sí, esos claro. resultados dependen muchas veces también del trabajo de otros entes que están en la administración de justicia. Sí, bueno, vaya, para el caso de los jueces, yo conozco a varios jueces durante toda mi carrera, conocí a muchos de ellos. Puedo decirle que han sido contados quizás ni con los dedos de una mano, pues aquellos funcionarios judiciales que yo he podido catalogar como que no son los adecuados para llevar una investigación en concreto. Más sin embargo, sí no creo en eso de andar seleccionando tribunales. O sea, porque eso es básicamente, sería casi como un sinónimo de andar buscando una justicia selectiva. Es decir, voy a ir a buscar un juez que hecho la medida para mí y que decida lo que yo quiera. O sea, eso no se trata de eso. Se trata de que si yo voy a hacer como fiscal una investigación, tengo que asegurarme de que mi investigación se haya realizado de una forma profesional, de una forma técnica, porque esa es la principal defensa que yo tengo en los tribunales de justicia. Es decir, la valoración que puedan hacer los jueces. O sea, yo reconozco el compromiso que tienen muchos funcionarios judiciales, reconozco la objetividad y la imparcialidad con la cual ellos emiten sus resoluciones. Y también hay que aprender a estudiar cada una de las resoluciones. No siempre la Fiscalía General de la República va a tener la razón. De igual forma, como los defensores tampoco van a tener la razón siempre. La función del juez es precisamente analizar cada uno de los elementos probatorios de la manera más imparcial posible y tener la entereza para decirle, fiscales, ustedes se equivocaron, o si no, defensores, ustedes están equivocados. Entonces, en la medida en que los salvadoreños aprendamos a reconocer el sacrificio de los funcionarios judiciales, creo que vamos a ir avanzando poco a poco como sociedad. Y digo esto porque en realidad yo reconozco los grandes esfuerzos que hace la Corte Suprema de Justicia, que hace, las diferentes gremiales de jueces, precisamente para mantenerse al día con las últimas líneas de jurisprudencia, con las últimas doctrinas, y eso ayuda porque va fortaleciendo nuestras instituciones con cada caso que vamos presentando. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Estamos en el día lunes, comenzando la semana, y en el espacio de la entrevista hoy tenemos de invitado al fiscal general de la República. Volvemos enseguida.
Estamos avanzando en el día lunes 5 de julio de 2021. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM está con nosotros Rodolfo Delgado, fiscal general de la República. Estamos hablando de diferentes temas que han ocupado pues grandes espacios a nivel mediático en estos días y también otros temas que son parte del funcionamiento en sí de la Fiscalía General de la República. Fiscal, sabemos que uno de los temas que ha sido apremiantes para la Fiscalía ha sido el tema presupuestario. Y muchos fiscales han dicho, bueno, mire, la Fiscalía le dan un presupuesto que no es suficiente para poder atender el ritmo de trabajo que se le está exigiendo. A la Fiscalía decían, se le exige mucho, pero se le da poco. En este caso, ¿cómo usted evalúa la situación de la Fiscalía General de la República como institución? Bueno, quizás en definitiva, históricamente la Fiscalía General de la República no se le ha otorgado los presupuestos que necesita para, digamos, para dar un salto de calidad a lo que se pretende. Ahora, yo le apuesto mucho a la modernización, al uso de tecnología, digamos, que tenga los recursos adecuados precisamente para que los fiscales ejerzan su trabajo en condiciones dignas. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República es una institución que no posee más que un par de oficinas fiscales a nivel nacional. Las otras poco a poco se han ido construyendo con cooperaciones con fondos GOES como de diferentes cooperantes que nos han ayudado. Y creo que eso no es hasta cierto punto lo adecuado, pues porque la Fiscalía General de la República en realidad sí necesita que se le inyecten los recursos. Es decir, si se quiere un sistema de justicia de primer mundo, eso tiene un costo. Claro. Entonces, y para eso hay que establecer dentro de todas las prioridades que puede tener el gobierno, hay que tomar en consideración de que el sistema de justicia es lo que permite que poco a poco se vaya generando una cultura de cumplimiento de la ley. Entonces, dotar a la Fiscalía General de la República de los recursos necesarios, al final de cuentas es una inversión a largo plazo para todos los salvadoreños. Entonces, sí considero de que la Fiscalía con el presupuesto adecuado puede dar un salto de calidad en el cual no va a ser necesario pues que nos vengan a estar ayudando para realizar nuestro trabajo. Creo que al final de cuentas las ayudas que nos han dado han sido las necesarias, han sido las suficientes, pero somos los fiscales los que conocemos cómo se están dando cómo es el comportamiento del crimen de diferente naturaleza en nuestro país. Y son ellos precisamente los que pueden, en algún momento dado, dar los resultados adecuados. La Fiscalía General de la República, si está dotada de las herramientas tecnológicas necesarias, puede perfectamente sufragar la demanda de justicia de los salvadoreños. Muy bien, fiscal. Hay diversos temas que han estado, digamos, como decíamos, en la atención mediática en estos días, y uno de estos es el de los desaparecidos, que se puso en perspectiva a raíz de lo que ocurrió ayer en la notificación, pues Las Flores en Chalchuapa, y también en este caso de Flor María García, que fue, digamos, en este caso una situación que ya está resuelta por parte de ustedes en cuanto a que hay una persona detenida y su presunto cómplice, pero el tema pues continúa ahí. Hemos visto cómo alguna gente sigue apareciendo y diciendo, mire, mi pariente tengo tanto tiempo de andarlo buscando y no sé qué es lo que pasó con él. ¿Cómo evalúan ustedes estos casos, fiscal, que sabemos que golpea a muchas familias en estos días? Mire, nosotros como Fiscalía estamos conscientes de la angustia que puede pasar una familia salvadoreña cuando desconoce el paradero de un ser querido. Precisamente para eso tratamos de poner todo el empeño en cada una de las denuncias que recibimos, ya sea por el delito de desaparición de personas o bien por otros delitos establecidos en el Código Penal. Para eso se ha creado todo un protocolo para poder tanto apoyar a las familias de las víctimas como para realizar las diligencias necesarias con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y tratar de dar con el paradero de una persona. Hay que tomar en cuenta de las denuncias que recibimos en la Fiscalía General de la República por personas desaparecidas, en el 94% de los casos se logra ubicar a la persona. Claro. Entonces, claro,
y este 94%, en ese 94%, cuando entramos en contacto con la persona supuestamente desaparecida, vemos de que en realidad no se trataba de ese delito, sino que básicamente la persona había decidido, por decirlo así, digamos, con por la decirlo familia. así, desaparecer de forma voluntaria, Ah, es decir, por diferentes motivos. Ahora bien, de esa cantidad de hechos, es decir, representa más o menos del total de denuncias recibidas el 48%, tenemos toda otra mitad a la cual sí enfocamos todos nuestros recursos para tratar poco a poco de ir reconstruyendo los últimos momentos en los cuales una persona fue vista antes de que desapareciera. Siempre estamos abiertos a recibir la información que tengan los familiares. Se dieron incluso situaciones en las cuales gente se acercó hacia donde estábamos nosotros cuando se exponían los resultados de la investigación del caso de Flor de María. Y en ese momento pues se dieron las instrucciones necesarias para que se tomaran los datos y que pues se empezara a reactivar investigaciones que habían iniciado hace aproximadamente, qué sé yo, un par de años. claro. Y pues porque sabemos que cada víctima para nosotros es importante. Sin embargo, a veces las respuestas tardan en llegar y es precisamente porque no todo caso son iguales, hay diferentes circunstancias, hay diferentes problemáticas que tenemos nosotros que enfrentar para lograr averiguar o esclarecer un hecho criminal. Muy bien, pero en el caso, por ejemplo, el caso Chalchuapa, fiscal, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, con este caso en específico? Sabemos que la parte de la excavación ya ha terminado, se ha dicho de que se ha trasladado, en este caso a medicina legal, una cantidad de restos humanos para que se proceda a la indagación o a la identificación. ¿Para cuándo prevén ustedes que se va a tener ya un informe más completo sobre el caso Chalchuapa y sobre todo lo que ahí ocurrió y sobre todas las personas que fueron víctimas en este caso de esta persona que digamos, tenía esa vivienda ahí, que la había convertido en un cementerio? Sí, mire, en el caso de Chalchuapa, en primer lugar, no es una investigación sencilla desde el punto de vista forense. Claro. Ahí entran a la investigación otros actores, en este caso el Instituto de Medicina Legal, por medio de el Departamento de Antropología Forense. Ahora, el Departamento de Antropología Forense, en primer lugar, lo que tiene que hacer es que cada uno de esos restos debe de ordenarlos, debe de clasificarlos adecuadamente. Entonces, sería muy irresponsable empezar a decir, por ejemplo, yo de acuerdo con mis informantes, yo sé que ahí existe X cantidad de personas. No, es la ciencia, es la antropología forense la que nos va a determinar de esas personas o de esos restos que hemos encontrado, a cuántas personas corresponden, si son menores de edad, si son adultos, si son hombres o si son mujeres. Entonces, eso lo tenemos nosotros que conjugar con las investigaciones que hemos hecho por nuestro lado, con otro tipo de elementos de prueba, para lograr establecer y reconstruir lo que sucedía en el interior de esa vivienda. Entonces, mientras medicina legal no nos dé a ciencia cierta la cantidad de víctimas y logre hacer una clasificación de las muestras de ADN, entonces hasta ese momento es que poco a poco vamos a ir confrontando con las diferentes víctimas que han llegado a tratar de ver si ahí se encuentra alguno de sus seres queridos que han desaparecido. Entonces, yo sé que puede generar en determinado momento algún tipo de ansiedad el que nosotros como Fiscalía demos una cantidad de personas que se encuentran o que se encontraban en el interior de esa vivienda, pero también nosotros como fiscales debemos de ser responsables de qué forma damos a conocer los hechos a la población y también
tener a nuestro lado a los técnicos especializados para ese fin, que en este caso es el Departamento de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal. Entonces, claro, la antropología forense es un proceso bastante, no digamos complicado, pues, pero es un proceso que requiere ir cumpliendo con determinadas etapas de un proceso científico en un momento ya previamente establecido. Es decir, no es de que yo voy a ir de una forma ansiosa a querer cuestionar a un médico: mire, ya tiene el resultado, mire, ya, por favor, deme toda la información. No, o sea, va a ser en el momento que Medicina Legal establezca que ha concluido con sus procesos, que nos va a hacer llegar cada uno de esos resultados. Por ahora no tienen un dato de cuántas personas se han identificado. Tenemos en este momento digamos, una aproximación a cuántas personas se encontraban en ese lugar. Mas, sin embargo, así como se han encontrado, digámoslo, de una forma lo más clara posible. Así como hemos encontrado, digamos, restos de personas que en una determinada posición, también hemos encontrado otro tipo de restos, que no sabemos si estos corresponden a los cuerpos que estaban ahí, o bien se trata de otras personas. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir clasificando y ordenando adecuadamente. Hay que recordar de que estas no eran acciones que se dieron en un periodo corto de tiempo. Ya había pasado cierto tiempo desde que se estaban ejecutando ese tipo de acciones en ese lugar. ¿Se podría decir, fiscal, que hay, digamos, restos en diferentes etapas de descomposición o cuerpos en diferentes etapas de degradación por la misma situación de haber estado enterrado durante X cantidad de tiempo? Ese es uno de las, digámoslo de esta forma, es uno de los componentes de esta investigación. El otro componente es de que también se han encontrado restos que no sabemos todavía, en primer lugar, si se tratan de restos humanos. En segundo lugar, si estos restos humanos pertenecen a estas personas que ya localizamos. Entonces, eso es lo que queremos dejar bastante claro, y va a ser Medicina Legal quien nos va a ir dando o quien va a establecer la hoja de ruta en esta investigación. Muy bien, fiscal. El caso de Flor María García, como decíamos, es otro que ha acaparado mucho la atención por la misma situación en la que se dio, en la que se captura, en este caso, a Joel Valle, que era el esposo de Flor María, como principal responsable del hecho, y a una persona más. El director de la policía estuvo con nosotros acá y decía de que por lo menos el crimen de Flor María García fue denunciado la noche del 16 de marzo, pero que ese crimen había ocurrido con mucho tiempo de antelación. Decía, había un espacio de tiempo entre la hora en que se comete el crimen y la hora que se denuncia. Sí. Digamos, tal vez si nos dice en este caso la Fiscalía qué elementos nos podría proporcionar, por lo menos para tener una idea de qué fue lo que pasó con este caso, que también decíamos implica pues un componente humano bastante fuerte, porque se trata de una mujer que era madre de 2 niños, esposa, trabajaba con su esposo también, y que ahora pues está pues siendo la atención debido a todo lo que ocurrió con ella. Sí, en realidad lo que mencionó el señor director de la policía es efectivamente cierto. O sea, existió un periodo de tiempo, no sé, más o menos aproximadamente casi 24 horas, desde el momento en que se da el homicidio y el momento de la denuncia que hace el esposo de Flor, Joel Valle, a las autoridades. Hay que mencionar de que esta investigación fue bastante técnica, la que realizaron los fiscales con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Más sin embargo, hay algunos elementos que no quisiera mencionarlos claro, en este espacio. Y es por una razón, o sea, porque le debemos respeto a los familiares de Flor, a sus hijos y a todas las personas que de una u otra manera trataron de apoyar con diferentes acciones
para que, y exigiéndonos a nosotros como autoridades, que lográramos ubicarla. Desgraciadamente no logramos encontrarla con vida, eso hubiese sido claro, lo ideal. Más sin embargo, sí puedo mencionar de que cuando se rehace la denuncia de que Flor había desaparecido, ya ella se encontraba fallecida. Entonces era más bien los actos que se realizan con posterioridad, era más que todo con el objeto de desviar las investigaciones, porque no es lo mismo llegar a investigar un delito de homicidio o una escena que realizar una investigación por una persona desaparecida. Por una persona desaparecida uno tiene, como investigador, uno tiene que tener más cautela, porque sabe que si existe la posibilidad de que la persona desaparecida se encuentra con vida, pues hay que hacer todas las diligencias necesarias para protegerla y para que regrese con bien con sus familiares. Diferente es cuando es un hecho de sangre, un hecho conocido por todos, y ahí la investigación es hacia adelante, a tratar de identificar quién comete ese crimen. En este caso, básicamente lo que se hizo fue el empezar a descartar cada una de las coartadas que fueron aportadas en un momento dado por el acusado. La Fiscalía pidió que se cambiara la tipificación del delito y ahora es un caso que se está procesando por feminicidio. ¿Qué implica esto, digamos, el hecho de que primero se había acusado de un delito, en este caso a Joel Valle, que es el acusado en este caso, y ahora pues el que sea acusado por feminicidio? ¿Qué implica, digamos, este cambio para que los ciudadanos entendamos qué es lo que está pasando con este tipo de procesos? Sí. Y, digamos, lo que implica para el trabajo de la Fiscalía hacer este tipo de cambios? Bueno, en primer lugar, eso es algo normal que se puede dar dentro de un proceso, es decir, los hechos que en un momento dado nosotros pensábamos que podían calificarse para el caso como desaparición de personas, la misma investigación aporta otros elementos probatorios que nos permite decirle al juez, mire juez, nosotros consideramos que aparte del delito de desaparición de personas, esta persona en realidad lo que cometió fue un feminicidio. Claro. Eso es algo normal dentro de un proceso penal, no es algo que deba extrañar. Pero sí teníamos en el momento de la detención de Joel Valle los elementos necesarios para capturarlo por el delito de desaparición de personas, que básicamente es todos los actos que ejecuta una persona y que contribuyen a que la víctima desaparezca. Digamos, es un tema de desaparición involuntaria. La persona es básicamente sustraída del entorno en el cual desarrolla sus actividades diarias. Muy bien, fiscal, le queremos agradecer que nos haya visitado en este día lunes. Sabemos que hay muchos temas de los que hablar con este caso con usted como titular de la Fiscalía. Le agradecemos su tiempo, fiscal, y gracias por estar aquí. Le esperamos en una próxima oportunidad para que continuemos hablando y usted pueda tener pues ese contacto directo, en este caso con la ciudadanía que está pendiente de Noticiero Hechos. Okay. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más datos de lo que está ocurriendo en este día lunes. Estamos en el 5 de julio de 2021, un día lluvioso en buena parte del territorio nacional. Le invitamos a que tenga precaución. Vamos a continuar monitoreando el tráfico y también le vamos a traer información de otros temas que están en las agendas informativas en este día. Vamos a la pausa.